Seminario número 1, control del desarrollo microbiano. En este seminario vamos a ver los métodos de esterilización y desinfección, los niveles de bioseguridad y finalmente la prueba de susceptibilidad de los agentes antimicrobianos. ¿Cómo podemos inactivar o qué grado de inactivación de la vida microbiana tenemos? Primero, la esterilización. Este proceso es el que destruye todas las formas de vida microbiana, incluyendo las bacterias y sus formas más resistentes, que son las esporuladas. Se realiza por métodos físicos y químicos. En el caso de la desinfección, el proceso va a destruir todos los patógenos, a excepción de las esporas, también por métodos físicos y químicos, y en la antisepsia, la diferencia fundamental es que es un proceso de baja toxicidad, por el cual se puede utilizar para la destrucción de microorganismos presentes sobre las superficies cutáneo-mucosas. Y estos solamente son métodos químicos. Un conjunto de condiciones fundamentalmente ambientales que afectan la cinética de destrucción, dentro de las que se destacan las que tenemos en la diapositiva. La concentración del agente es muy importante, varía según el desinfectante y el microorganismo, pero en general existe una relación inversamente proporcional entre la concentración y el tiempo de exposición. A mayor concentración de desinfectante, menor tiempo para lograr el mismo efecto. También se modifica la cinética de muerte. Si hiciéramos una curva de sobrevivientes en función del tiempo, veríamos que en algunos casos a altas concentraciones se da una curva exponencial, mientras que en concentraciones intermedias tenemos la curva se hace sigmoide, es decir, con un tiempo inicial de muerte muy lento que luego se acelera y vuelve a decaer al final. Este tipo de estudios se utilizan justamente para poder quizá bajar la concentración del desinfectante a concentraciones menos tóxicas para que sea útil y entonces tenemos que aumentar el tiempo. Entonces, dado la concentración de desinfectante, existe un tiempo de exposición mínimo de acción que hay que respetar para lograr el efecto deseado. Por eso el tiempo de exposición es muy importante. Por ejemplo, para el alcohol 70 o el 70% o la solución de iodopovidona se requieren para completar la muerte bacteriana aproximadamente menos de 2 minutos, mientras que si utilizamos otros desinfectantes en soluciones acuosas vamos a requerir más tiempo. El pH del medio es importante porque, entre otras cosas, determina el grado de ionización del agente y la forma no disociada es la que atraviesa mejor la red del microorganismo. En cuanto a la temperatura, a mayor temperatura hay mayor poder de bactericida del agente siempre que no se desnaturalice y se considera que en temperaturas bajas, por lo general cada 10 grados de incremento, la tasa de mortalidad se duplica. Con respecto a la presencia de materiales extraños, aquí es muy importante la eliminación sobre todo de lo que es la materia orgánica, como moco, pus, sangre, tejidos, etc., que influyen negativamente en la actividad de la mayoría de los desinfectantes e incluso los llega a inactivar. En general forman una cubierta que impide el contacto del microorganismo con el desinfectante o incluso se combina con el producto formando compuestos inertes o inactivos que además también suelen dañar al instrumental. Por eso es muy importante, y es el paso previo a toda desinfección o esterilización, la correcta limpieza de los materiales, tanto de los materiales como de la superficie, para mejorar la esterilización o desinfección. Y esto también conlleva a disminuir el número inicial de la población microbiana. Cuanto menos microorganismos tengan, más fácil va a ser eliminarlos. Y finalmente se han descrito genes de resistencia de los microorganismos frente a algunos antisépticos. Vamos a comenzar con los métodos de esterilización. Los podemos clasificar en métodos físicos y químicos. También lo vamos a ver luego en desinfección de alto nivel. Dentro de los físicos tenemos los energéticos, como la incineración, los dependientes de calor húmedo y seco, radiaciones, gamma y ultravioleta, y los métodos mecánicos, que son la filtración. Con respecto a los métodos químicos, vamos a tener por vapores, como óxido de etileno y peróxido de hidrógeno vaporizado, y en forma líquida, glutaral y formaldehído. Método físico de esterilización. La energía térmica es la forma más efectiva de esterilización y una de las más utilizadas en energía láctea. Esta puede realizarse por calor húmedo o calor seco. La esterilización por calor húmedo se realiza con vapor a presión obtenido por el autoclave. Este método destruye a los microorganismos por desnaturalización de sus proteínas celulares. Se utiliza vapor de agua a 121 grados durante 30 minutos. Este es el ciclo más habitual. Esta temperatura se obtiene aumentando la presión a una atmósfera relativa o 2 atmósferas absolutas, ya que este aumento provoca aumentos proporcionales en el punto de ebullición del agua. Es uno de los mecanismos de destrucción microbiana más efectivos debido a que se realiza en pocos minutos y no deja residuos tóxicos. Bien utilizado, asegura la esterilización. Hay diferentes equipos para el autoclavado, como pueden ser verticales, manejo manual, automatizado, con secado, etc. Se utiliza para la esterilización de objetos resistentes al calor, desde instrumental, quirúrgico, por ejemplo, ropa, etc. Y también para desechos de peligro biológico. El calor seco provoca desnaturalización de proteínas y lesiones por oxidación. La acción letal es el resultado del calor transmitido desde el material con el cual los microorganismos están en contacto y no desde el aire caliente que lo rodea. Tenemos el calor seco obtenido por estufa, esterilización, que alcanzan entre 160 y 180 grados por 1 a 3 horas. Este método se utiliza actualmente solo para algunas situaciones como la esterilización de elementos quirúrgicos en el consultorio de odontología o materiales que no se deterioran con el calor y que no soportan el calor húmedo, como aceites, por ejemplo, y también para la esterilización de líquido. Una forma de calor seco es la incineración. En este caso el material se quema totalmente y a la eliminación se utiliza justamente para la eliminación de desechos infecciosos. Otros métodos de esterilización físicos son las radiaciones, tanto las radiaciones ultravioletas como las ionizantes y los rayos infrarrojos. Las radiaciones UV son las más utilizadas. El efecto letal sobre los microorganismos se produce por destrucción del ADN, ya que el ADN absorbe la luz UV. Estas radiaciones se pueden producir artificialmente con lámparas de vapor de mercurio y son igualmente efectivas para gram positivos y gram negativos. El principal uso es para esterilizar el aire y las superficies, ya que no penetran en los sólidos y lo hacen pobremente en líquidos. Tiene bajo poder de penetración. Y finalmente los métodos de esterilización mecánicos por filtración, que consiste en el pasaje de soluciones a través de membrana, se utiliza para la esterilización de soluciones termolábiles. Hay diferentes tipos de filtros. Los que más se utilizan son los de poro de celulosa, de poro de 0,22 micrones, que permiten detener a todas las bacterias y de esta manera se esterilizan antibióticos, químicos, azúcares y algunas vacunas. Métodos químicos de esterilización en frío. Se denomina así porque todos estos compuestos trabajan a bajas temperaturas y se utiliza justamente para los materiales que no soporten el calor y su naturaleza lo permita. Por ejemplo, para la esterilización instrumental como endoscopios y tipo de terapias respiratorias o hemodiálisis, etc., que no soportan las temperaturas del autoclave.
Todos son espolicidas. El óxido de etileno es un gas incoloro que produce modificaciones químicas en las proteínas, esteriliza a temperaturas entre 30 y 55 grados, pero el tiempo de exposición es muy largo, de 8 a 10 horas, y luego requiere aireación para evaporar todo el gas remanente, ya que es tóxico. Por eso actualmente se está reemplazando por el peróxido de hidrógeno en forma de plasma gaseoso. Es el peróxido de hidrógeno vaporizado mediante energía de radiofrecuencia. De esta manera se producen radicales libres que producen la destrucción microbiana. Trabaja a temperaturas de 50 grados aproximadamente, en menos de una hora, es rápido y no deja residuos tóxicos. Luego tenemos dos aldehídos, que son en forma líquida, los otros son en forma gaseosa. El glutaraldehído es una solución bactericida que afecta a las lipoproteínas de la membrana celular y del citoplasma y produce la destrucción de los microorganismos de esta manera. Se utiliza en una concentración del 2%. El material limpio debe ser sumergido en esta solución y debe respetarse el tiempo adecuado, que son aproximadamente 20 minutos. El formaldehído se usa en concentraciones muy altas para que sea espolicida. Esto se utiliza solo para superficies particulares, como para la inactivación de bacterias en los sistemas de distribución de aguas tratadas de los servicios de hemodiálisis. Ambos aldehídos son altamente tóxicos y debe ser eliminada todo residuo antes de su utilización. Vamos a ver ahora los métodos de desinfección que, como dijimos, destruyen a los microorganismos, aunque los más resistentes pueden sobrevivir. Tenemos también físicos y químicos. Dentro de los físicos, el más conocido, la ebullición, que consiste en mantener un objeto o una sustancia en un baño de agua a 100 grados durante 30 minutos. Aplicado así, se destruye la mayoría de las formas vegetativas bacterianas, hongos y virus lipídicos, como herpesvirus y VIH, y en cambio no es efectivo para la destrucción de poros y virus no muertos. La repetición de este proceso durante 3 días se denomina tindarización. El fundamento teórico es que primero se destruyen las formas vegetativas con el proceso de ebullición. En el periodo de reposo, las esporas germinan y en el siguiente proceso de ebullición se destruyen estas nuevas formas vegetativas. De esta manera se logra disminuir aún más la carga microbiana, sin embargo no es esterilización. El otro método, que también se basa en calor, es la pasteurización, en honor a Luis Pasteur. Este proceso destruye gérmenes patógenos con resistencia térmica similar o inferior a Mycobacterium tuberculosis, Brucella y Salmonella. Este, por supuesto, no es un método de esterilización, sino que de desinfección, y no va a destruir ni los esporos ni los virus no envueltos. Hay dos métodos, uno que calienta a 65 grados durante 30 minutos y otro puede ser a 72 grados, pero menos tiempo, 15 segundos. Y en ambos casos hay que hacer un enfriamiento rápido a 10 grados. Este método es el que se utiliza para la leche y también otros alimentos, porque justamente logra disminuir la cantidad de microorganismos, eliminar los patógenos, preservando las características del alimento. Otro método físico basado en radiaciones es el de la luz ultravioleta, que ya lo vimos. Después tenemos los métodos químicos, que vamos a ver ahora, que se dividen en niveles alto, medio y bajo. Los desinfectantes de alto nivel, por regla general, como ya vimos, poseen una eficacia semejante a la de la esterilización, destruyendo esporos. Son desinfectantes estrictos y no pueden ser utilizados como antisépticos. Mientras que las esporas pueden sobrevivir tras una desinfección de grado intermedio y asimismo numerosos microorganismos pueden seguir siendo viables después de una desinfección de bajo grado. Con respecto a los desinfectantes de alto nivel, ya dijimos que son muy utilizados sobre instrumentos médicos o quirúrgicos termosensibles, sobre todo sobre los endoscopios. En este punto es muy importante señalar que hay dos factores importantes. Uno es la limpieza previa del material. Esto va a permitir, nos asegura que se elimine la materia orgánica y se disminuya la cantidad de los microorganismos. Y la otra es el tiempo de exposición, que va a ser rápido. Para el glutaraldehído, al 2% se utilizan 20 minutos, entre 15 y 20 minutos, debido a que actúa rápidamente sobre bacterias no esporuladas y el número de esporos es insignificante luego del lavado y por el tipo de procedimiento. Esto nos asegura una correcta desinfección y son tiempos críticos. Luego de esto hay que hacer un adecuado enjuague, lavado y secado para que no queden productos residuos irritantes, tanto para el usuario como para el paciente. Tenemos también otros desinfectantes de alto nivel, como el peróxido de hidrógeno, entre concentraciones de 3 a 25%, o el formaldehído al 8% diluido en alcohol. Dentro de los desinfectantes de nivel medio tenemos los derivados de cloro y de yodo, que son agentes oxidantes que actúan a nivel de proteínas y ácidos nucleicos. Y los alcoholes y fenoles, que actúan a nivel de la membrana plasmática. Este grupo elimina Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus no lipídicos, pero no elimina esporas. Dentro de los desinfectantes de mediano nivel más económicos se encuentran los compuestos clorados, que son efectivos e inocuos para el hombre. Pueden presentarse como cloro puro, o las formas más utilizadas son el hipoclorito de sodio en solución acuosa o hipoclorito de calcio en forma de tabletas. El principio activo de todos es el mismo, la liberación de cloro molecular, que en presencia de agua se combina con esta para formar ácido hipocloroso, el cual es un fuerte agente oxidante a pH neutro o ácido. Los compuestos de yodo se utilizan en soluciones, tinturas o yodóforos y se pueden utilizar como desinfectantes sobre termómetros clínicos, ampollas o sobre superficies, pero su principal utilización es como antisépticos para la preparación preoperatoria, antisepsias quirúrgicas de manos, piel, previa inyecciones, partos, transfusiones, extracciones de sangre, etc. Se debe recordar que tienen un tiempo de acción de 2 minutos que se debe respetar para que éste actúe. Actualmente se está utilizando el alcohol 70 para reemplazar alguna de estas funciones, como por ejemplo la desinfección de termómetros o incluso la extracción de sangre, porque tiene un tiempo de acción más rápido. Los desinfectantes de bajo nivel solo actúan sobre algunas bacterias y virus lipídicos. No tienen actividad poricida ni sobre tuberculosis, ni hongos, ni virus no lipídicos. No deben usarse como antisépticos ni para desinfectar elementos semicríticos. Y tampoco deben utilizarse dentro de recipientes para desinfectar por inmersión, porque hay muchos microorganismos, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa, que son capaces de multiplicarse en estas condiciones. Los compuestos más comunes son, dentro de este grupo, son los de amonio cuaternario, como el cloruro de benzalconio, el tritón, los detergentes y las sales de plata. Estos desinfectantes se utilizan solo para ítems no críticos y para la limpieza doméstica. Ahora bien, ¿qué desinfectante usamos o qué procedimiento utilizamos? Va a depender del tipo de objeto a desinfectar y de la probabilidad que tiene este de producir una infección si estuviera contaminado.
Para esto entonces clasificamos a los elementos en críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son aquellos que se introducen directamente en el cuerpo, la sangre o cualquier área del organismo que suele ser estéril, que por lo tanto entonces tenemos un altísimo riesgo de producir una infección si este elemento ingresa contaminado. Por lo tanto, para los elementos críticos vamos a querer que estén esterilizados, ya sea por calor húmedo, por calor seco, radiaciones o desinfección de alto nivel. Los elementos semicríticos son aquellos que están en contacto con las mucosas intactas, que normalmente están colonizadas por la flora normal, pero no la atraviesan. Dentro de este grupo van a estar los termómetros de uso rectal y oral, fibroscopios, tubos endotraqueales, broncoscopios. Aquí lo más aconsejable también es la esterilización, pero se acepta una desinfección con agentes de alto o mediano nivel, siempre posterior a un cuidadoso lavado con agua y detergente. Y finalmente los elementos no críticos que se encuentran en contacto con la piel sana, pero no con las mucosas. En condiciones normales tienen muy poca posibilidad de producir infección, pero sí pueden funcionar como vectores mecánicos que transfieren gérmenes de un paciente a otro, favoreciendo infecciones cruzadas. Estos elementos son los estetoscopios, máscaras faciales, humidificadores, entre otros objetos. Y esto se considera suficiente el lavado con agua y detergente, seguido de la aplicación de un desinfectante de mediano nivel. Los antisépticos se utilizan para reducir el número de microorganismos presentes en las superficies cutáneas. Ahí en esta diapo tenemos algunos de los ejemplos de los más utilizados. Los alcoholes y el alcohol 70% en particular presentan una actividad excelente frente a todos los grupos de microorganismos, con excepción de los esporos. No son tóxicos, sin embargo tienden a resecar la piel porque elimina los lípidos, por eso se utiliza como alcohol gel para la higiene de manos. Por otra parte, estos compuestos no tienen actividad residual y son inactivados por materia orgánica, por lo tanto siempre se debe limpiar la superficie cutánea con anterioridad a su aplicación. Los compuestos yodados también constituyen excelentes antisépticos cutáneos y poseen un intervalo de actividad similar al que tienen los alcoholes. Son ligeramente más tóxicos para la piel y también tienen una actividad residual limitada. La clorhexidina también se puede utilizar como antiséptico, incluso para lavado de manos, presenta una potente actividad antimicrobiana, si bien los microorganismos se eliminan a una velocidad mucho más lenta que el alcohol. Y finalmente el triclosan, que no tiene actividad frente a muchas bacterias y se utiliza fundamentalmente como antiséptico en los jabones desodorantes y en algunos productos dentífricos. Los antisépticos en general se van a utilizar para disminuir la cantidad de microorganismos en la superficie cutánea mucosa, ya sea para evitar infecciones cuando se realizan procedimientos invasivos, como para también evitar las infecciones cruzadas y las infecciones intrahospitalarias en general. Vamos a pasar al segundo objetivo, que es vamos a hablar sobre bioseguridad. Es aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para proteger a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados nocivos biológicos. En el hospital se evalúa, de acuerdo a la evidencia científica y a los estudios de riesgo, bajo qué condiciones hay que trabajar para frenar el avance de un agente infeccioso, confinar el riesgo biológico, reducir la exposición potencial, tanto de personal de laboratorio y áreas hospitalarias críticas, de personal de áreas no críticas, paciente y público en general, y medio ambiente de los potenciales agentes infecciosos. La OMS clasifica a los microorganismos para poder evaluar cuáles son los elementos de protección y de contención y los equipamientos para el trabajo con los mismos, de acuerdo a grupos de riesgo. Entonces tenemos el grupo 1, que incluye aquellos microorganismos que tienen poca probabilidad de provocar enfermedades en el ser humano o en los animales. Estas indicaciones son tanto para el ser humano como para enfermedades en animales. Entonces, en este grupo se van a incluir la mayoría de los microorganismos que forman parte de nuestra flora habitual, algunos microorganismos saprófitos, incluso algunos microorganismos que son protectores como los lactobacilos. Como tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el hombre, los elementos de protección son mínimos, son los estándares, y no requiero protecciones especiales ni equipamiento especial. En el grupo 2 ya tengo incluyo patógenos que tienen riesgo individual moderado y riesgo poblacional bajo. O sea, agentes patógenos que pueden provocar enfermedades en humanos o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal del laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. En el laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Y el riesgo de propagación es limitada. Aquí tenemos microorganismos como Clostridium, Listeria monocytógenos, virus, sarampión, hepatitis, salmonella, de los cuales cuando uno trabaja con ellos o está en contacto con pacientes que están infectados, siempre debe tomar medidas de precaución. Porque hay riesgo siempre y una de las medidas estándares las debe utilizar, pero no requerimos algunos, por ejemplo, equipamientos especiales, como pueden ser cabinas de bioseguridad para su manipulación. El grupo 3 de riesgo incluye aquellos microorganismos con riesgo individual elevado y poblacional bajo. Son agentes patógenos que suelen provocar enfermedades en humanos o animales, enfermedades graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Hay además medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Ya los laboratorios que trabajan con el grupo 3 necesitan sí o sí tener cabinas de bioseguridad tipo 2 que protejan tanto al personal como a la muestra, y también en estos casos, por ejemplo, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que se disemina por aerosoles y por el aire, en el hospital se requieren también filtros para las habitaciones, etc. Y finalmente, los patógenos del grupo de riesgo 4, que tienen riesgo individual y poblacional elevado, son agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Y no tenemos encima medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Y se incluyen todos los virus, justamente que no hay medidas terapéuticas ni vacunas, y como los virus hemorrágicos, el virus Junín, virus Lassa, otros virus como aftosa. Y aquí incluiríamos al virus SARS-CoV-2, ya que tiene alta contagiosidad y no hay medidas ni terapéuticas ni vacunas hasta el momento como para frenar su diseminación. Los principios de la bioseguridad pueden resumirse en universalidad, que significa que todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y las membranas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, y deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente de presentar o no patología. Es para involucrar a todos los pacientes, trabajadores y profesionales de todos los servicios. El lavado de manos, que se utiliza para eliminar la flora bacteriana, todos sabemos hoy la importancia de esto para evitar la diseminación de infecciones. El uso de barreras para proteger al trabajador de la exposición directa de sangre o otros fluidos potencialmente contaminantes. La utilización de máscaras, guantes, barbijos, etc. El medios de eliminación de residuos biopatogénicos.
comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales se debe eliminar los materiales utilizados en la atención de los pacientes y dónde son depositados y que sean eliminados sin riesgo. Y finalmente, código de ética, que esto va dirigido a que no se utilicen microorganismos de investigación para el daño del hombre o cultivos, animales, etc. En esta diapositiva mostramos la cadena epidemiológica de la transmisión. Es una secuencia de elementos que es el estudio de la secuencia de elementos que participan en la transmisión del agente causal hasta un huésped susceptible. El resultado de la interacción de estos elementos va a ser el desarrollo de una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, si conocemos cuáles son los reservorios, cómo se transmite, etcétera, vamos a poder ejercer control sobre esta enfermedad para disminuir su transmisión. ¿Cuáles son las vías de transmisión más comunes en el hospital, fundamentalmente? Van a ser la transmisión directa, por la transmisión de contacto, la directa a través de las manos. Es conocido la importancia de esta transmisión en la diseminación horizontal de las bacterias multiresistentes, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. También esta transmisión puede ser por fomites contaminados, por ejemplo, el uso de termómetros entre pacientes que no sean debidamente decontaminados. La transmisión por gota, esto es fundamentalmente se da para las infecciones respiratorias, en este momento muy en boga, ya que es SARS-CoV-2, que es un virus que nos está preocupando tanto actualmente. Justamente su vía de transmisión es por gotas, como ocurre con la gripe H1N1. En este caso, el contacto tiene que ser cercano, justamente porque es por gotas grandes. Aproximadamente entre 1,5 metros hasta 2 metros pueden llegar las mismas. La otra forma de transmisión es la aérea, o sea, la aerosolización, como puede ocurrir con Mycobacterium tuberculosis. En este caso se transmite a través del aire. Entonces, si tenemos un paciente infectado con tuberculosis, se debe aislar, por supuesto, se debe utilizar barbijos N95 y filtrar el aire de la habitación, porque la micobacteria permanece en el aire. Y la transmisión por vehículos, como por ejemplo soluciones parenterales contaminadas. Para disminuir la transmisión por todas estas vías, es que se instauran en el hospital lo que se denominan precauciones estándares, que se van a utilizar para el manejo de cualquier paciente, siempre que estemos en contacto con manejo de fluidos corporales, de sangre y secreciones, cuando la piel no está intacta, por ejemplo. ¿A quiénes se va a aplicar entonces? A todos, frente a todos los pacientes, para el cuidado del paciente y del personal de la salud. Aquí vemos en esta diapositiva una graficación de las precauciones estándar, y vemos, lavado de manos, el uso de guantes, de barreras, guantes, camisolín y delantal, barbijo y protección ocular, el descartador de punzantes, el no encapuchar agujas. Esta es una de las principales causas de accidentes cortopunzantes y es una práctica que hay que desterrar, lo mismo doblar las agujas, y también la disposición de la ropa y la basura en los lugares correctos, ya sea tanto para proteger al personal de limpieza y de lavadero como también para proteger el medio ambiente. Bueno, vamos a volver sobre el lavado de manos porque esta es una de las medidas más simples y más eficaces para prevenir la cadena de transmisión de los microorganismos y también para prevenir las infecciones intrahospitalarias. De eso debe ser aplicado por todo el personal de salud. Este es un desafío que planteó la OMS hace 10 años para minimizar justamente la diseminación de microorganismos multiresistentes sobre todo. El principal objetivo del lavado de manos es eliminar la flora microbiana transitoria, que está constituida por microorganismos como estafilococos, bacilos gram-negativos, estreptococos, microorganismos que vamos adquiriendo a medida que tocamos diferentes superficies, equipos, incluso al paciente. Y minimizar y disminuir la flora microbiana residente de la piel, que está integrada por la flora habitual. No la vamos a eliminar totalmente, sino que la vamos a disminuir. En esta microbiota tenemos estafilococos gram-negativos, bacilos gram-positivos, etc. Las vías para eliminar o disminuir la flora bacteriana son dos: o por acción mecánica de arrastre, que se realiza con agua y jabón, y el efecto de fricción, y así eliminamos la flora, los microorganismos transitorios. Y mediante una acción germicida, que destruye gran parte de la flora residente, también utilizando para ello un agente o jabón antiséptico. Tenemos diferentes tipos de lavado de manos. Uno es el lavado doméstico, el lavado social, que es el uso común de higiene personal, se realiza con jabón convencional y se debe realizar antes y después de comer, luego de salir del trabajo, cuando uno llega a casa, etc. Actualmente esto está muy difundido a raíz del COVID-19 y ya en su momento con la gripe H, cuando se difundió la gripe H1N1, también se incorporó bastante en la población el hecho del lavado de manos. El otro lavado de manos es el clínico, es el que el personal de salud realiza antes y después de contactar con los pacientes. Esto puede ser realizado en la higienización con alcohol gel o con agua y jabón, como vamos a ver después. Y el lavado de manos quirúrgicos es el que se efectúa antes de un procedimiento que involucre manipular material estéril que va a penetrar en los tejidos. Y este siempre es con antiséptico. En esta diapositiva vemos los 5 momentos que propone la OMS para la higiene de manos, que son 2 antes y 3 momentos después. 1 antes de tocar al paciente, 2 antes de realizar una tarea limpia aséptica, 3 después de riesgos de exposición con líquidos corporales, como por ejemplo el manejo de un catéter o una sonda, 4 después de tocar al paciente y 5 después del contacto con el entorno del paciente. A ustedes les parecerá quizá que es como muy evidente que esto habría que hacerlo. Sin embargo, les digo que es bastante difícil que los médicos, sobre todo, tomen la actitud de higienizarse las manos antes y después de entrar a la habitación de un paciente. Entonces tenemos que ir incorporando esto desde ahora para que quede en nosotros como una norma y una regla. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es hacernos tomar conciencia de que en todos los lugares y todas las superficies podemos encontrarnos con microorganismos. En este dibujito le faltaría el paciente también, que también estaría colonizado por microorganismos en su piel, etc. Entonces, es para que recordemos que siempre, después de tocar cualquier cosa, hasta si me senté o toqué nada más que una baranda, debo higienizarme las manos. Aunque no haya hecho nada, no haya tocado al paciente, debo higienizarme las manos antes y después de ver al paciente y cuando salgo de la habitación. ¿Cómo nos desinfectamos las manos? Para proceder al lavado se debe limpiar las manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, preferentemente alcohol gel, es el más común. Es el medio habitual para desinfectar las manos cuando estas no están visiblemente sucias. Es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con agua y jabón.
Las manos se lavan con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, manchadas con sangre u otros líquidos biológicos, y cuando se sospeche o se tenga constancia de que se está expuesto a patógenos que liberan esporas, especialmente en brotes de eclosión difíciles, se prefiere el lavado de manos con agua y jabón porque de esta manera arrastra, mientras que el alcohol no es efectivo frente a las esporas. Este procedimiento es el que propone la OMS. Hay que hacerlo durante más o menos 20-30 segundos para que realmente haya una buena fricción y se higienicen todas las partes de las manos. Y algunos dicen que bueno, hay que cantar feliz cumpleaños dos veces para acordarnos de cuánto tiempo en procesarlo. Y los invito a ustedes a que lo hagan en sus casas y practiquen para también incorporar este lavado de manos siempre, y así se hace de una forma, en forma de hábito. Aquí se muestran diferentes tipos de dispensadores de antisépticos, de alcohol gel, de jabón antiséptico, etc. Vamos a volver sobre el uso de barreras. Estos son los elementos que protegen al personal de salud de la transmisión de infecciones y las podemos clasificar en barreras físicas o de inmunización activa, que son las vacunas. Con respecto al uso de barreras físicas, tenemos los guantes, que ya los nombramos. Simplemente recordar sobre barreras en general que no nos protegen de que ocurriera un accidente, por lo tanto siempre debemos actuar con precaución, pero sí minimizan las consecuencias. Y con respecto a los guantes en particular, recordar que esto no evita el lavado de manos. Antes y después de colocarse los guantes hay que higienizarse las manos, y justamente incluso hay veces que en el guante sobrevive un patógeno más que en las manos, como está por ejemplo demostrado para el SARS-CoV-2, que vive más en el látex que en las manos. Otras barreras muy importantes que van a depender también de la forma de diseminación del patógeno es el uso de barbijo y protección ocular, como pueden ser antiparras o máscaras. También aplica justamente para este patógeno que nos está preocupando tanto en estos tiempos. El barbijo quirúrgico, por ejemplo, y la protección ocular serían utilizadas para atender de primera vez a un paciente o cuando tiene sospechas. Sin embargo, si voy a hacerle un procedimiento como desde una toma de muestra hasta una intubación a un paciente que sabe que es sospechoso de tener COVID-2, entonces vamos a utilizar un barbijo N95 que tiene mayor poder de filtración y evita justamente el pasaje de partículas, protegiendo tanto al operador como al paciente. En cuanto a inmunización activa, es muy importante que el personal de salud esté vacunado, fundamentalmente para la hepatitis B, que es altamente contagiosa a través de sangre, la doble de adultos, que incluye tétanos y difteria, frente a influenza y la triple viral. También, según las áreas de trabajo, pueden requerirse otras vacunas, como por ejemplo pediatría, hepatitis A o varicela o meningococo, también de acuerdo al tipo de riesgo del personal de la salud o del lugar donde trabaja. Dentro de las normas de bioseguridad también existen las normativas para la eliminación de los residuos biopatogénicos. Estas normas establecen la manera de eliminar los elementos de riesgo patológico con el fin de proteger a los individuos y al medio ambiente. Y los establece dos tipos de residuos, que son los objetos cortopunzantes y los objetos no cortopunzantes. Los objetos cortopunzantes son eliminados en el medio hospitalario en dispositivos rígidos. Se debe descartar toda aguja, bisturí, ampolla de vidrio, todo aquello que pueda significar un accidente para una persona que tome esto de forma desprevenida, como puede ocurrir cuando quedan estas cosas y llegan al lavadero y allí hay accidentes. Las agujas deben ser eliminadas, no dobladas, ni rotas o reencapsuladas. Esto ya lo dije en otra diapositiva y lo vuelvo a remarcar porque sigue siendo uno de los principales problemas que hay en el descarte de este tipo de materiales. Los no cortopunzantes se dividen en desechos comunes, que van a la bolsa negra, como pueden ser los alimentos, los residuos biocontaminados, que son todos aquellos que tienen sangre o fluidos visibles, van todos a la bolsa roja, y los residuos químicos que van a bolsa amarilla. Bueno, finalmente, para tener en cuenta que hay códigos de ética para evitar el uso maligno de las ciencias, esto está muy en boga hoy en día, pero lo que se promueve es una conducta ética en la investigación y en el entrenamiento en las áreas de bioseguridad para prevenir el uso de microorganismos como armas biológicas y así proteger la salud pública y proteger la paz mundial. Bueno, y finalmente recordar que entonces la bioseguridad y sus normas deben ser respetadas por todos en pos de la protección del paciente y del profesional de la salud a fin de interrumpir la cadena de transmisión. Y no hacerse solo cuando tengo miedo de contagiarme, sino siempre ante todos los pacientes y también protegiendo a todos los pacientes. Vamos a ver dentro del seminario 1 ahora las pruebas de sensibilidad a los agentes antimicrobianos. Vamos a repasar cómo es la secuencia para el diagnóstico a partir de una muestra clínica. Cuando llega una muestra clínica al laboratorio, se procede a sembrar dicha muestra en distintos medios de cultivo con el fin de obtener los aislamientos bacterianos. A partir de estos aislamientos se realiza la identificación de género y especie de las bacterias que tienen el rol patogénico en la infección, o sea, el agente etiológico de la infección, y finalmente, a partir de colonias aisladas de dicha bacteria, se realizan las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Para determinar la sensibilidad de una bacteria a un determinado antimicrobiano, se pueden utilizar dos metodologías. Una es la difusión en agar, el método de Vickers, y otro la medida de la concentración inhibitoria mínima, o SIM. En aquellos laboratorios donde se determinan la sensibilidad a los antimicrobianos por métodos automatizados, o sea, laboratorios que cuentan con equipos como Bayer, Xenix, etc., el resultado se informa en valores de SIM, lo que permite evaluar parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, sobre todo en aquellos pacientes con diferentes infecciones, a veces severas. Esto es de mucha utilidad, sobre todo también para microorganismos que son multiresistentes. Estos son los llamados parámetros PK-PD, que veremos un poco más adelante en este mismo seminario, para los cuales es necesario obtener un dato de valor de SIM, de concentración inhibitoria mínima, para los microorganismos multiresistentes que muchas veces no tienen otras opciones terapéuticas. Bueno, vamos a ver el antibiograma por el método de difusión, que se denomina método de Kirby-Bauer. Este método consiste en colocar discos de papel embebido en solución de antimicrobianos sobre una placa de miel Simpson que ya contiene una suspensión de la bacteria estimular. Cada disco de papel tiene un antimicrobiano distinto. Y esto se hace de la siguiente forma. Se toma una placa de Petri que contiene un determinado volumen de miel Simpson, de modo que el espesor de agar en la placa sea de aproximadamente 4 milímetros. Se realiza aparte una suspensión en solución fisiológica de colonias aisladas de la bacteria que queremos estudiar, hasta que se alcanza una turbidez del equivalente al 0.5 del McFarland, de la escala de McFarland. Luego se hace rotar un hisopo embebido con esta suspensión bacteriana sobre el agar miel Simpson, y se hace en distintas direcciones. Esto es así para que obtengamos un crecimiento que sea concluyente de la bacteria.
Por otro lado, tenemos discos de papel que han sido embebidos en solución de antimicrobiano y han sido secados. Estos discos se colocan sobre el agar, que ya tiene la suspensión bacteriana, y se colocan un máximo de 6 o 7 discos por placa, de la forma en que lo vemos en la diapositiva. Esta placa se coloca a incubar en una estufa a 35 grados por aproximadamente 18 horas. Entonces, cuando el disco toca la superficie húmeda del agar, el papel absorbe el agua, el antibiótico se disuelve y comienza a difundir en forma radial, y se va formando en el agar un gradiente de concentración de mayor a menor del antibiótico. Cuando la bacteria va creciendo, se encuentra con distintas concentraciones de los distintos antimicrobianos que están disueltos en el agar. Cuando encuentra la concentración que la inhibe, se detiene el crecimiento bacteriano, y se forma ahí un halo límpido sin crecimiento alrededor del disco. La medición de este halo nos va a dar un número en milímetros, que dependiendo de su valor, nos va a indicar si la bacteria es sensible o resistente al antibiótico que estamos estudiando. Estos halos, entonces, límpidos, se miden y nos dan números para cada antibiótico y cada bacteria. Hay tablas, como las que vemos acá, que nos indican cuál es el número por debajo del cual un antimicrobiano para una determinada bacteria es considerado resistente y cuál es el número por arriba del cual un antimicrobiano para una determinada bacteria se considera sensible. Estos valores se denominan puntos de corte, y estos valores se obtuvieron por medio de estudios denominados fugas de regresión que se realizaron en forma estandarizada para cada bacteria y cada antimicrobiano, teniendo en cuenta ciertos parámetros, sobre todo las concentraciones que los antimicrobianos alcanzan en sangre a las dosis habituales. Por eso, es muy importante que se respeten todas las condiciones que yo les enumeré antes cuando se realice el método de difusión por discos o método de Kilby-Bauer. Las tablas, que son las recomendaciones, como la que estamos viendo, son realizadas y revisadas cada año por dos grupos, fundamentalmente EUCAS, que es el grupo europeo, y CLSI, que es el grupo americano. Nosotros nos guiamos por las recomendaciones del grupo americano, o sea, por las recomendaciones de CLSI aquí en Argentina. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que dijimos anteriormente, si nosotros pensamos en un bacilo gram negativo, como por ejemplo un Escherichia coli, acá, mirando en esta tabla, tenemos que la ampicilina, si tiene un halo mayor o igual a 14, es sensible, y si tiene un halo menor o igual a 11, es resistente. Nos queda siempre una zona intermedia, como acá sería el 12, el valor 12 y el valor 13, que es como un gris, que se denomina intermedio. Y eso se informa y clínicamente va a ser considerado teniendo en cuenta el tipo de infección, la localización de la infección, la eliminación del antibiótico, la concentración que alcanza en sangre, etcétera, para saber si lo vamos a poder usar o no lo vamos a poder usar como antimicrobiano para tratar esta bacteria. El método de difusión por discos es el único al que puede acceder cualquier laboratorio porque es manual. Es la primera técnica que se usa para tener una idea de la sensibilidad de las bacterias y es un método cualitativo. Y desde el punto de vista clínico nos permite diferenciar a las bacterias en bacterias sensibles, aquellas que son inhibidas por las concentraciones que el antibiótico alcanza en sangre a dosis habituales, por cualquier vía de administración, inclusive la vía oral. Bacterias de susceptibilidad intermedia, que son inhibidas in vivo cuando se administra el antibiótico a dosis más altas que las habituales. Que era un poco lo que yo les explicaba recién, de los valores esos de los grises que quedan entre sensibles y resistentes. Y las bacterias resistentes son inhibidas por concentraciones del antibiótico que nunca son alcanzadas in vivo, por lo cual ese antibiótico no va a ser útil para el tratamiento de esa bacteria. Entonces, como ya dijimos, la técnica de Kilby-Bauer es un método manual de difusión, estudio de sensibilidad a los antimicrobianos por el método de difusión por discos, que se hace en forma manual, y de hecho cualquier laboratorio está en condiciones de hacerlo, y la mayoría del laboratorio lo hacen de rutina y como primer paso para tener una idea de la sensibilidad antimicrobiana. ¿En qué especies bacterianas? Sobre todo las de crecimiento rápido, enterobacterias, estafilococos, pseudomonas aeruginosa, se utiliza Mueller Hinton, como ya dijimos. Y para las bacterias fastidiosas como Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae B, se utilizan medios suplementados con distintos requerimientos nutricionales que son necesarios para que estas bacterias crezcan. Otra forma de medir la sensibilidad de una bacteria frente a un determinado antibiótico es mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima, o SIM. La SIM es la mínima concentración de antibiótico necesaria para inhibir el desarrollo de un determinado inóculo bacteriano. La SIM se puede realizar en medio sólido, que es el método patrón, o en medio líquido. Existen macro y micrométodos para estudios de SIM en medio líquido. Y a partir de una SIM en medio líquido podemos llegar a conocer la CBM, que es la concentración bactericida mínima, que es la concentración mínima de un antibiótico necesaria para matar a esa bacteria, ya no solo para inhibirla, sino para matarla. En la determinación de la SIM, el inóculo bacteriano se enfrenta a diluciones seriadas en base 2 del antimicrobiano y se observa a simple vista cuál es la más baja dilución que no presenta crecimiento bacteriano. Y entre esta dilusión, el punto final de la prueba. Esta prueba, o sea, la SIM, se informa microgramos mililitro o gramos litro, la pueden ver informada también. Aquí, según vemos, el valor de la SIM para este antimicrobiano y para la bacteria estudiada sería de 4 microgramos mililitros, ya que es el primer tubo sin crecimiento, o sea, es el primer tubo de la serie que vemos límpido. Este método se puede emplear para todo tipo de bacterias, ya sea las bacterias de crecimiento rápido y también las bacterias fastidiosas y las bacterias anaerobias. Por otro lado, la SIM en medio sólido es considerado un método patrón, ya que este medio puede suplementarse, como bien lo dice ahí la diapositiva, con distintos requerimientos nutricionales o distintas necesidades que tenga la bacteria especial para su crecimiento, para poder determinar la sensibilidad. Y así podemos determinar la sensibilidad de cualquier especie bacteriana y el punto final de la prueba no varía. En general, para el tratamiento de las infecciones sistémicas, o sea, de las infecciones graves, se debe administrar una dosis del antimicrobiano, de tal forma que se alcance una concentración en suelo que sea de 3 a 5 veces el valor de la SIM, de este antimicrobiano para el agente biológico de la infección. De ahí la importancia de tener un valor de SIM, que era lo que hablábamos al principio de la presentación. Por otro lado, la mayoría de las infecciones urinarias no complicadas o infecciones urinarias de la comunidad responden a las concentraciones de antibióticos alcanzadas en orina más que a las concentraciones alcanzadas en suelo. Y en tales casos se deben tener en cuenta estos niveles urinarios de los antimicrobianos. Otra manera de determinar la concentración inhibitoria mínima, que también se realiza en medio sólido, es mediante lo que se denomina I-test. El método de I-test, o método de la elipse, es un método en el cual, en lugar de utilizarse discos embebidos en antibióticos, se utilizan tiras de papel embebidas
con distintas concentraciones de antibiótico formando un gradiente que va de menor a mayor, siendo la parte más concentrada en el extremo superior. La metodología es la misma que la que vimos para el Bauer. Se respetan todas las mismas condiciones, es decir, se trabaja con inolarginton, se prepara el mismo inóculo, se hisopa de la misma forma, excepto que cuando vamos a colocar los antimicrobianos, en lugar de colocar discos de papel que tienen una única concentración, colocamos una tira que tiene un gradiente de concentración, que va a difundir al medio, ya no en forma radial como lo hacía el disco, sino en forma lineal perpendicular a la tira, de tal forma que difunde. Las mayores concentraciones van a estar en el extremo superior y las menores concentraciones encontradas van a estar en el extremo inferior de la tira. La bacteria, al crecer, se va a ir encontrando con distintas concentraciones del antimicrobiano, que van a ser mayores en la parte de arriba. Por eso vemos que la elipse es más ancha en la parte de arriba y se va a ir cerrando a medida que las concentraciones vayan disminuyendo. El punto final de la SIM, en este caso, es donde la bacteria toca la tira, el crecimiento bacteriano. Esta es la concentración inhibitoria mínima, ya que todas las concentraciones superiores a esta inhiben el crecimiento de la bacteria. Vamos a hablar ahora de los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, que son los parámetros que más se usan en clínica para adecuar regímenes terapéuticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen infecciones graves. Una terapia racional con antibióticos necesita regímenes de dosificación óptimos, no solo para garantizar la eficacia clínica del tratamiento, sino también para minimizar la selección y la diseminación de cepas de microorganismos patógenos multiresistentes, sobre todo los pan-resistentes, que son un problema a nivel mundial. La farmacocinética es una herramienta empleada para describir y predecir las concentraciones de un fármaco en los diferentes líquidos biológicos, comúnmente hablamos de plasma, que combinada con la información farmacodinámica, por ejemplo, estudio de sensibilidad de los microorganismos patógenos a los antibióticos, contribuye al desarrollo de modelos farmacocinéticos farmacodinámicos con el objeto de mejorar la eficiencia del uso de dichos agentes antimicrobianos. El logro de esta metodología es describir, predecir y en lo posible comprender la evolución temporal del efecto antibiótico en función de la dosis administrada. Es decir, los modelos PKPD se integran con los datos de variación intra e interpaciente con el fin de optimizar regímenes terapéuticos. La principal contribución de estos modelos a la terapéutica antibiótica es la de minimizar el desarrollo de resistencias, multiresistencias, panresistencias, etc. Han sido propuestos varios índices para predecir el éxito o la falla de una terapéutica antimicrobiana. Sin embargo, solo 3 parecen ser suficientes para predecir la eficacia antibiótica, que serían el área bajo la curva, ABC, el tiempo por encima de la SIM y el efecto postantibiótico, EPA. Todos estos índices permiten el diseño de regímenes terapéuticos basados en un doble enfoque, la susceptibilidad microbiológica y la variabilidad de la disposición farmacocinética del agente antibacteriano. ¿Cómo se mide la eficacia de un antibiótico? Se mide mediante los parámetros farmacodinámicos que evalúan la eficacia terapéutica en base a la relación que hay entre la concentración plasmática del antibiótico y la SIM del microorganismo a ese antibiótico. Estos 3 parámetros son los que ya nombrábamos, área bajo la curva, tiempo por encima de la SIM y efecto postantibiótico, y luego vamos a definir un par de cocientes muy utilizados. Para los microorganismos con extrema resistencia antibiótica o panresistencia que no tienen opciones terapéuticas, se utilizan antibióticos que tienen SIM altas o SIM intermedias, según lo definido en puntos anteriores, pero, por ejemplo, se usa infusión continua. El área bajo la curva. El área bajo la curva nos informa la biodisponibilidad con respecto al tiempo de cada antibiótico. Es el área que se dibuja entre el pico de la concentración máxima de un antimicrobiano en el plasma y el tiempo que éste permanece por encima de la SIM. Tiempo por encima de la SIM. La concentración del antibiótico en el suero, la concentración máxima, tiene que ser siempre bastante más alta que la SIM. Habíamos dicho mayor, entre 3 a 5 veces mayor que la SIM. Este tiempo, que la concentración sérica del antibiótico permanece por encima de la SIM, es el mejor predictor de eficacia para los antibióticos beta-lactámicos. Para obtener una eficacia bactericida máxima, la concentración sérica necesita estar por encima de la SIM un 40% del intervalo de la dosis. Ejemplo, amoxicilina, cuando se administra 500 miligramos cada 8 horas, este sería el intervalo de dosis, 8 horas, alcanza una concentración sérica de 2 microgramos por mililitro que permanece así durante 3.3 horas. Esto, 3.3 horas, representa el 41% del intervalo de dosis. Entonces, si tengo una bacteria con una SIM de 0.5, por ejemplo, 0.5 microgramos por mililitro para amoxicilina, este esquema va a funcionar, este tratamiento va a funcionar. ¿Por qué? Porque la concentración sérica de amoxicilina se mantendría más de 3 veces por encima de la SIM durante un periodo mayor al 40% del intervalo entre dos. Un tercer parámetro sería el efecto postantibiótico. Este es la inhibición de crecimiento bacteriano a pesar de que la concentración de la droga en el sitio de infección disminuye a valores por debajo de la SIM. Esta duración del efecto postantibiótico depende del microorganismo y del tipo de antibiótico. El efecto postantibiótico es un efecto que tienen en general todos los macrólidos. La duración del efecto es mayor en los focos gram positivos, por ejemplo, neumocáfilo, que en los bacilos gram negativos, como sería un ejemplo de Haemophilus influenzae. Entonces, de los parámetros que estuvimos viendo, ¿cuáles son los que más se utilizan y para cuáles familias de antibióticos se usa cada uno? Tenemos un cociente que es la concentración máxima del antibiótico sobre el valor de la SIM. Esto, que ya vimos en reiteradas oportunidades a lo largo de este seminario, que debe ser siempre mayor de 3, por lo menos, y es mejor entre 3 y 5. Y esto es muy buen predictor, tanto para las familias de beta-lactámicos, como aminoglicósidos, como fluoroquinolona. La tasa ABC, área bajo la curva sobre la SIM, es el parámetro que mejor predice la eficacia de familias de aminoglicósidos, fluoroquinolona, así como para la citromicina, teritromicina, tetraciclina, vancomicina, quinupicina, etc. Y el tiempo por encima de la SIM es un muy buen predictor para todos los beta-lactámicos, como acá figuran en este cuadro. Cuanto más tiempo se mantiene la concentración máxima por encima de la SIM, mejor. Entonces vemos que en organismos multiresistentes, por ejemplo, que tienen SIM más elevadas, SIM altas o intermedias, muchas veces, para lograr esto, hay que dar antibióticos en forma de infusiones continuas. Bueno, finalmente, entonces, si quiero medir sensibilidad, lo voy a hacer por el método de difusión en agar, el método de Kilby-Bauer, que es un método que se utiliza de rutina en todos los laboratorios, es un método manual.
o lo voy a hacer mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima o SIN, que se puede hacer de varias formas. En medio sólido, que es el método patrón, o el gold standard. En medio líquido existen macro y micro métodos para hacer concentraciones inhibitorias mínimas en medio líquido. El método epsilométrico, que es el PITES, que es un método que se realiza en medio sólido, y los métodos automatizados, que la mayoría de los laboratorios ya hoy cuentan con un equipo que realiza los estudios de sensibilidad en base a la determinación de concentraciones inhibitorias mínimas. O sea, lo que obtenemos con los métodos automatizados son valores de SIN. Pero, si quiero medir eficacia o predecir el efecto de un determinado antimicrobiano frente a una determinada bacteria, me tengo que manejar con parámetros farmacocinéticos farmacodinámicos, que son los que hoy se usan, sobre todo cuando estamos en presencia de infecciones severas y por microorganismos que son multiresistentes o panresistentes. Para poder manejarnos con estos cocientes o con estos parámetros, ustedes ven aquí que necesitamos valores de SIN del antimicrobiano para un determinado microorganismo. Y ya no nos es útil un antibiograma por difusión, no lo podemos usar. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, nos permiten hacer ajustes de dosis y o intervalos de dosis de los antimicrobianos y a veces hasta adecuar establecer regímenes de difusión continua, dependiendo de qué paciente se trate. Siempre estamos hablando, sobre todo en pacientes críticos, pacientes infectados con microorganismos multiresistentes. Bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo soy Manuel Gómez Carrillo, estoy a cargo de darles este primer teórico de introducción a la microbiología médica. Este es un teórico que en particular contiene una serie de conceptos que son muy útiles para el resto de la cursada, por lo tanto mi recomendación es que lo utilicen como un teórico de consulta a lo largo de toda la cursada a medida que vayan avanzando en los distintos módulos que involucran microbiología 2. Son conceptos centrales, son conceptos importantes que tienen que tenerlos claros para poder interpretar lo que esta materia les está proponiendo. Así que bueno, les mando un gran saludo y empezamos con la clase. Para esta cursada de microbiología 2, es muy importante que ustedes consideren todos los conocimientos adquiridos respecto de la patogénesis y las características de los microorganismos. Esto funciona como una mesa de 4 patas. Nosotros en micro 2 vamos a ver aspectos epidemiológicos, aspectos vinculados con el diagnóstico, que son centrales, ¿sí?, en el transcurso de la cursada, y por supuesto todas las medidas de profilaxis que existan para evitar las enfermedades infecciosas. Esto es muy importante porque va a ser el eje central, ¿sí? Epidemiología, diagnóstico y profilaxis son el eje central de nuestra asignatura. Entonces, ¿qué es importante? Y yendo un poquito más al detalle, ¿no? Algo que preguntan siempre los alumnos, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Bueno, básicamente, conocer cómo se hace el diagnóstico y los procedimientos de diagnóstico microbiológico es importante que lo conozcan. Especialmente cómo se solicitan, cuál es la muestra adecuada, cómo se toma, ¿sí?, en qué condiciones debe tomarse, cómo se debe transportar, y sobre todo, lo que hace a las interpretaciones de un resultado. Como vamos a ver un poquito más adelante, las enfermedades infecciosas son como una película, y por supuesto que una toma de muestra es una foto de esa película, y la interpretación del resultado es importante que se haga correctamente, sobre todo para poder aplicar una terapéutica y medidas de control y de cuidado del paciente que sean adecuadas para lo que ustedes están solicitando. Lógicamente la epidemiología tiene mucho valor, la epidemiología sirve para orientarlos a ustedes ante un paciente, ¿sí?, las condiciones sociales, ambientales, condiciones de trabajo, viajes, etcétera, 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 que ustedes los puede hacer sospechar que hay algún tipo de enfermedad infecciosa relacionada con el cuadro que están observando. Y lógicamente, un hecho fundamental que tiene la medicina y algo que hay que establecer de manera importante tiene que ver con la profilaxis, ¿sí? Cómo evitar, de alguna manera, que una determinada enfermedad infecciosa se siga propagando. De acá vamos a hablar de profilaxis natural y artificial, lo que es la profilaxis activa y pasiva. En esto la intervención médica es muy importante porque de alguna manera también forma parte de uno de los ejes de la medicina, ¿sí? No solamente curar, sino evitar enfermedades infecciosas. Bien, entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos que nos parece relevantes que conozcan previo al inicio de la cursada. Tal vez ustedes se preguntarán por qué es importante la microbiología, ¿sí? Bien, entonces en la práctica médica ustedes se van a tener que enfrentar a que en un tiempo limitado, ¿sí?, van a tener que resolver un problema o orientarse hacia un problema que un paciente les presenta. El paciente presenta síntomas, puede presentar signos y ustedes van a tener que decidir definitivamente cómo seguir el curso para llegar a arribar a un adecuado diagnóstico. Nosotros los queremos preparar para eso, para las enfermedades infecciosas, para que empiecen a pensar desde el punto de vista epidemiológico, empiecen a pensar desde el punto de vista de los signos y síntomas y puedan arribar a un adecuado diagnóstico, sobre todo si es un diagnóstico de laboratorio. No en todos los casos, esto es algo que sí es importante que sepan, no en todos los casos se hace diagnóstico microbiológico. Se puede resolver con un tratamiento empírico, se puede resolver sin la intervención de un laboratorio. Pero es importante que puedan discernir qué es lo que le está pasando a una persona que asiste a una consulta con una posible, probable enfermedad infecciosa. Bien, entonces para empezar a trabajar con algunos conceptos que les queremos acercar desde este primer teórico, básicamente les voy a contar una breve historia, vamos a ir un poquito a la historia. En algunos siglos atrás existía una teoría que era la teoría miasmática de la enfermedad. La teoría miasmática le responsabilizaba al aire, a emanaciones de aire que eran consideradas impuras, que venían de suelos, pantanos, etcétera, y que las personas que cohabitaban en estos ambientes padecían las principales pestes, ¿sí?, enfermedades mortales, que de alguna manera estaban produciendo una morbimortalidad importantísima, diezmaban a la humanidad en aquel entonces. Y todos ustedes conocen la malaria o el paludismo, ¿sí? Precisamente en aquel momento se hablaba de malaria, que es un término, que es una contracción que viene del italiano, que quiere decir mal aire, ¿sí? Y lógicamente esta denominación tenía que ver con el origen de estas emanaciones fétidas que se daban en los pantanos. Desde ya ustedes hoy saben que la malaria o paludismo es provocada por un parásito y que hay un vector biológico. Y digamos, ¿cómo se pudo establecer esta relación? Básicamente tiene que ver con un poco de la historia de la microbiología.
Y esta historia tiene su desarrollo principalmente en el siglo XIX, donde hubo muchos personajes importantísimos para el desarrollo del conocimiento de lo que hoy sabemos es la teoría infecciosa de la enfermedad. Acá están dos exponentes fundamentales, que es Robert Koch y Louis Pasteur. Ambos y otros, unos cuantos más, pudieron sentar las bases de que un pequeño microorganismo, que prácticamente invisible a los ojos desnudos de cualquier persona, podían ser los responsables de estas pestes y estas enfermedades que afectaban a la humanidad. Esto llevó mucho trabajo y, de alguna manera, se establece una serie de postulados que vamos a ver son los postulados de Koch. Bien, Koch precisamente establece en esta época, en este momento histórico, fines del siglo XIX, una demostración concreta de que un microorganismo puede ser la causa de una enfermedad. El primer postulado de Koch tiene que ver con que el patógeno debe estar presente en el hospedador enfermo. Bueno, lógicamente uno puede tener un patógeno sospechoso. Digamos, este concepto hoy en día parece ridículo, pero había que demostrar que un pequeño bacilo, que una bacteria mínima, chiquitita, que apenas se la puede observar en un microscopio, fuera responsable de una enfermedad muy grave. Por lo tanto, si esta es producida por un patógeno, el patógeno debería estar presente en el hospedador y, segundo postulado, tendría que ser aislado en un cultivo desde el hospedador enfermo. Esto sienta las bases de lo que es el diagnóstico microbiológico en realidad, que después vamos a desarrollarlo ampliamente a lo largo de la cursada, ¿no? Que es aislar el agente de una muestra que obtenemos de un paciente. El tercer postulado de Koch habla de que ese patógeno aislado debería causar enfermedad cuando es inoculado a un hospedador sano. Esto quiere decir que en un individuo sano, el cual nosotros le hemos inoculado este sospechoso agente etiológico, le produce o reproduce la enfermedad nuevamente en él. Y lógicamente, para poder demostrar que la teoría infecciosa de la enfermedad, Koch lo que establece es que ese patógeno nuevamente puede ser reaislado del hospedador infectado en el modelo experimental. Y esto sienta las bases de todo el conocimiento que a partir de ese momento se empezó a desarrollar en las teorías microbiológicas y las enfermedades infecciosas. Ahora bien, existen excepciones a los postulados de Koch. Y los postulados de Koch son modificados a medida que va avanzando la tecnología. Durante el siglo XX, las enfermedades causadas por virus y algunas bacterias que no podían ser desarrolladas en medios artificiales se fueron incorporando a este conjunto de entidades causa-efecto, básicamente porque en la época de Koch, en el siglo XIX, no había posibilidades de su estudio o de cumplir con estos postulados. Entonces, con esto quiere decir que haya gente que no cumplen los postulados de Koch no quiere decir hoy en día que sean causa-efecto, y esto está sustentado en investigación básica y en investigación clínica sólidamente establecido. Por lo tanto, hoy vamos a contar con un montón de herramientas y algunas situaciones que ustedes van a ver que son básicamente conceptos que nos interesa que ustedes conozcan. Por ejemplo, hay enfermedades que claramente exhiben signos y síntomas inequívocos, por ejemplo el caso del tétanos, en los cuales no se hace un aislamiento de la gente para demostrar que está padeciendo tétanos. Otras enfermedades bacterianas asociadas a toxinas, ustedes van a ver que no se aísla la gente, se detecta la toxina, hay tecnología para detectar la toxina, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. También van a ver, y esto es importante también que lo tengan presente, y es un poco la transversalidad que tiene microbiología 2, es que hay entidades como las neumonías, las diarreas y las meningitis, por ejemplo, ¿sí?, entre otras, que son producidas por un espectro muy amplio de agentes. Entonces, las características epidemiológicas, lo que ustedes puedan arribar de información que les dé el laboratorio, básicamente ustedes pueden acercar y ponerle nombre y apellido al agente etiológico de esta entidad. Algunos patógenos, caso contrario, algunos patógenos causan enfermedades diferentes. Entonces, un Streptococcus pyogenes, el ejemplo que estamos poniendo acá, pero puede ser un estafilococo, etcétera, etcétera, pueden producir faringitis, pueden producir escarlatina, pueden producir infecciones en la piel, algunos pueden producir infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el pensamiento tiene que estar volcado en poder diferenciar cuál es el agente. Bien, si bien ustedes cursan dos materias, o microbiología la cursan en dos instancias, como es microbiología y microbiología 2, nosotros conceptualmente consideramos a la microbiología como una única entidad. Y yo vuelvo al concepto de las cuatro patas de la mesa, donde lo que es fundamental conocer es la patogénesis, que es nuestro techo, ¿sí?, y arribar a nuestro piso, que es el diagnóstico microbiológico, porque es lo que en la práctica médica ustedes tienen que adquirir como destreza. Básicamente con los dos pilares de la epidemiología y de la profilaxis, que es fundamental para sostener, digamos, esta mesa de cuatro patas. Lo que ustedes van a trabajar a lo largo de este trimestre, y que pretendemos que puedan llegar a buen término en esto, tiene que ver con contestarse estas cuatro preguntas: qué, dónde, cómo y cuándo. Todas ellas, en base a lo que esta diapositiva les está mostrando, está arribando básicamente a nuestro piso, que es el diagnóstico microbiológico adecuado para poder intervenir médicamente, clínicamente, con terapéutica, con profilaxis, con lo que pueda ofrecer nuestro sistema de salud. Bien, entonces, a modo de glosario, vamos a establecer algunos términos que nos parece importante que empiecen a manejar. ¿Es lo mismo infección que colonización? Bueno, en realidad no es lo mismo, esto lo vamos a ir abordando a lo largo de la cursada, ¿sí?, pero básicamente estos dos términos tienen que ver con el establecimiento de un microorganismo en el hospedador. Esto temporalmente puede ser transitorio, breve en el tiempo, o tener un cierto tipo de persistencia. En el proceso de infección hay una interacción mucho más íntima entre el patógeno y el individuo, que es lo que lleva a que pueda producirse alguna causalidad de esta interacción que tiene que ver con una enfermedad determinada. Pero muchas infecciones son asintomáticas, esto lo vamos a ir estableciendo pronto. Lógicamente, vamos a hablar de enfermedad infecciosa cuando se presenten signos y síntomas claramente, producto de un daño que está padeciendo el individuo por parte de un grupo determinado de microorganismos. Respecto a la patología, que ustedes conocen muy bien porque ya están involucrados en asignaturas asociadas a esta situación, que es el estudio de las enfermedades, nosotros vamos a hacer hincapié en la etiología infecciosa de las enfermedades, vamos a reforzar mecanismos de patogénesis que estén involucrados, es importante que tengan presente lo que han visto en microbiología 1, vamos a describir con mayor precisión los cambios estructurales y funcionales que provocan estos agentes en las enfermedades infecciosas que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada. Y en lo que hace a los patógenos que vamos a analizar, básicamente vamos a diferenciar dos grandes grupos.
lo que llamamos patógenos primarios son aquellos agentes que pueden causar enfermedad en individuos que son susceptibles, pero no tienen una condición particular respecto de su respuesta inmune. Son personas que tienen una respuesta inmune normal, son inmunocompetentes. Vamos a diferenciarlos de los patógenos oportunistas, que habitualmente no producen enfermedad en un individuo inmunocompetente, pero sí pueden afectar a individuos que tienen sus mecanismos de defensa inmunológica alterados o comprometidos por alguna situación de base. Bueno, entonces vamos a ver lo que es un proceso infeccioso. Esto resume una cantidad de eventos que pueden ocurrir y que no ocurren en todas las infecciones por igual, ¿sí? Pero sí resume un poco cuál es el proceso que se está desarrollando en un proceso infeccioso. Desde el momento que ocurre una infección, se establece lo que se llama el periodo de incubación. Esto es muy variable. El periodo de incubación puede ser muy corto, como vamos a ver, es en el caso de la infección por el virus influenza, en la gripe, donde en 24, 48 horas, a lo sumo 72 horas, ya hay manifestación clínica, donde empieza lo que se llama un periodo prodrómico, ¿sí? Se empieza a sentir mal, le empieza a doler, ¿sí? Algunas infecciones, este periodo de incubación puede ser mucho más largo en el tiempo, y pueden ser días, y en algunos casos semanas, o incluso meses. Esto, lógicamente, depende de la gente que esté involucrado. ¿Algunos individuos pueden ir a la curación desde el periodo de incubación sin manifestación clínica? Sí. Estas son las denominadas infecciones asintomáticas, ¿sí? Se produce una infección, la respuesta inmune opera, no hay manifestación clínica aparente y el individuo se cura y no se enteró que estuvo infectado. Luego viene un periodo que se llama el prodrómico, que habitualmente son signos y síntomas que son muy, muy inespecíficos y que en realidad todavía no definen claramente cuál sería desde el punto de vista clínico la entidad que está afectándolo, hasta que ocurre lo que se denomina el periodo de estado. El periodo de estado ya demuestra claramente cuál es o cuál podría ser la entidad clínica asociada, porque ya empieza a tener las características clínicas de alguna enfermedad que nosotros ya conocemos. Durante todos estos periodos puede haber eventos de convalescencia, quiere decir, de remisión y curación. Y luego el proceso puede ir hacia un periodo mucho más grave, en el cual hay un compromiso sistémico, hay un compromiso de órganos y tejidos que lo lleva a un periodo terminal. Lógicamente esto puede depender de la gravedad, pero en todos los casos puede tener distintas alternativas de curación. Hay enfermedades que no se pueden curar espontáneamente, hay infecciones y enfermedades que pueden remitir espontáneamente a lo largo del tiempo. Lógicamente estamos hablando de la historia natural, no estamos hablando de la intervención. Lógicamente vamos a intervenir, y la idea es que hagamos intervención en estas etapas para poder llevar al paciente a la curación. Algunas infecciones y algunas enfermedades que remiten y que curan pueden dejar lesiones que sean persistentes, lo cual nosotros podemos definir como secuelas de una determinada infección. Hay muchos ejemplos históricos, como sería el caso de la polio, que se puede curar, pero que deja una parálisis flácida de por vida para quien la padeció, y vamos a ver en otras infecciones respiratorias, por ejemplo, donde las secuelas pueden ser daños que quedan permanentes producto de una infección que, aún habiendo sido curada, ha dejado su huella. Durante toda la infección puede haber periodos de transmisibilidad. Esto también es variable y lo vamos a ir viendo en cada caso en particular. Solamente quiero que ustedes se lleven este gráfico como el desarrollo, como una película, como les dije en algún momento, y donde en cada uno de estos momentos y cada uno de estos eventos se puede intervenir médicamente y se puede arribar a un diagnóstico. Entonces vamos a trabajar con algunos conceptos más, que es importante que ustedes los empiecen a considerar, porque de alguna manera es un poco lo que les queremos transmitir. En primer lugar tiene que ver esto con la presentación del paciente. El paciente puede presentar síntomas, signos o presentar un síndrome. Los síntomas es todo aquello que el paciente le puede comunicar respecto de qué siente, ¿sí? Son los cambios subjetivos. Me duele la cabeza, me siento con dolor muscular, estoy fatigado, ¿sí? Es algo que ustedes no pueden evaluar con simplemente la observación del paciente. Yo no puedo saber si le duele o no la cabeza, él me lo tiene que decir. Después están los signos, que son cambios que ustedes sí pueden medir con maniobras, con la utilización de algún elemento en el cual ustedes pueden observar o ver o registrar que existen algunos signos claramente que los pueden orientar hacia alguna enfermedad en particular. Y después vienen los síndromes, y vamos a ver algunos síndromes a lo largo de la cursada, que tienen que ver con un grupo de síntomas y signos que normalmente se asocian a algún tipo de entidad, ¿sí? Y esto los puede llevar rápidamente a empezar a buscar en el espectro de gente que pueden estar involucrados acá, a definir cuál es la etiología de esta presentación clínica. Bueno, otro concepto que también es importante que tenemos que empezar a definir tiene que ver con la diseminación de las enfermedades infecciosas. Y básicamente hay dos términos, que es el término contagio y transmisión, que en realidad no quieren decir lo mismo y que son un poco controversiales. Las enfermedades infecciosas son contagiosas. Bueno, si uno ve la etimología de la palabra, contagio tiene que ver con el contacto, básicamente, con haber tocado a una persona. Y nosotros preferimos hablar de vías de transmisión, porque les voy a poner un ejemplo concreto. Si ustedes conviven con una persona que tiene hepatitis B, la hepatitis B no se transmite entre individuos por un contacto casual, ¿sí? Digo, yo puedo tocarlo, puedo abrazarlo, no hay ningún tipo de problema. El término contagio tiene cierta controversia en este momento. Hablamos de vías de transmisión, vamos a hacer hincapié en vías de transmisión, porque lógicamente uno puede adquirir una hepatitis B, y pongo hepatitis B, podría ser HIV y un montón de otras infecciones, cuando hay una vía determinada para la cual uno puede infectarse. Y poder definir y poder conocer cuáles son las vías de transmisión es algo que nosotros queremos que ustedes conozcan muy bien, ¿sí? Cuáles son los elementos o cuáles son las situaciones en las cuales puede transmitirse una infección. También tienen que conocer que las enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles y también pueden ser no transmisibles. Transmisibles quiere decir que puede pasar de un individuo a otro individuo, como puede ser el ejemplo la tuberculosis, la sífilis, el herpes genital y tantas otras, a través de unas vías específicas, y también hay infecciones que son no transmisibles. Normalmente vamos a ver en muchos casos que hay enfermedades que la producen microorganismos, pero que no se transmiten desde ese individuo enfermo hacia otro. El caso del tétanos, el botulismo, algunas micosis de implantación traumática que van a ver que se adquieren por implantación desde el ambiente, pero que esa persona que padece esa enfermedad no se la va a transmitir a otro individuo. Estos conceptos queremos que los vayan trabajando y que los podamos tener claramente definidos a lo largo de nuestra cursada.
Es importante también que podamos definir las características espaciotemporales de las enfermedades infecciosas en la comunidad, básicamente. Nosotros hablamos de infecciones esporádicas o de enfermedades que ocurren esporádicamente, en donde no hay ni un tiempo ni un espacio en el cual puedan ocurrir. En muchos casos estas situaciones se asocian a un tipo de infección que vamos a ir trabajando, que tiene que ver con las enfermedades asociadas a infecciones latentes, donde se reactiva una infección y en forma esporádica genera un cuadro en un individuo. El gran ejemplo de esto son las encefalitis herpéticas, ¿sí? No cumplen con un patrón estacional o un patrón epidemiológico particular. Sí tenemos otras situaciones que sí cumplen con patrones poblacionales bastante claros. Hoy en día además estamos en situaciones en las cuales de esto se habla bastante. Lo que es una endemia, lo que es una enfermedad endémica, que habitualmente es aquella que se mantiene en el tiempo en una población y en un área geográfica determinada por largo periodo de tiempo. Nosotros vamos a ver ciertas endemias que tienen que ver, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas, por excelencia en nuestro país, la fiebre hemorrágica argentina, por ejemplo, en el caso del virus Junín, etc. Situaciones epidémicas habitualmente se asocian a que hay un aumento en el número de casos en una población determinada en un periodo que generalmente es relativamente corto, ¿sí? Son epidemias que muchas veces se asocian a factores estacionales, ¿sí? El caso de la gripe en invierno, el caso del dengue y otros arbovirus que pueden eclosionar en número de casos como una epidemia en temporadas de verano y primavera, donde lógicamente aumenta el número de vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y después están las situaciones pandémicas. Y una pandemia normalmente se asocia a una enfermedad que produce epidemias en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, habitualmente esto se asocia a algunas situaciones en particular respecto al virus influenza, que vamos a ver puntualmente cuándo pueden haber eventos pandémicos, y en el caso de, por ejemplo, las hepatitis virales, especialmente la hepatitis B y C y el HIV, que son infecciones que están relacionadas a prácticamente todos los continentes porque producen enfermedad que se distribuye a nivel mundial. Y para esto, desde el punto de vista epidemiológico, existen dos parámetros que vamos a estudiar en uno de los primeros seminarios que tienen que ver con el estudio de lo que es la prevalencia y la incidencia de una infección. Normalmente, nosotros vamos a definir como prevalencia es el número de casos que puede haber en una población determinada, es un corte en el cual nosotros decimos que en mi población hay tantas personas infectadas. 10% de la población que yo estudié tiene la infección por tal agente. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una prevalencia del 10% en esta infección. El otro término es la incidencia, es cuando hay un incremento en ese número de casos. Nosotros decimos del 10% de prevalencia, estudiamos durante un año el número de casos nuevos que pueden haberse producido y hubo un 6% de incidencia, quiere decir que hay un 6% más de casos asociados a esta enfermedad en un periodo de tiempo definido y en una población definida. Y por último, un aspecto muy importante que tiene que ver con estas características espaciotemporales, que tiene que ver con la inmunidad que tiene una población determinada. Ya sea naturalmente, porque ha habido una alta prevalencia de una determinada infección en la población y han quedado naturalmente inmunizados, pero sobre todo este concepto lo asociamos a la vacunación, que sabemos que la vacunación previene la diseminación de una enfermedad. Es lo que denominamos un efecto rebaño. No es solamente un aspecto individual, no es la persona protegida, sino la población protegida. Y con este esquema lo podemos explicar un poquito mejor. Ustedes tienen acá individuos en azul, que son individuos que no están vacunados, pero están sanos. Los individuos rojos son individuos que no están vacunados, pero que se enferman. En el caso de que en una población haya algunos casos, esta población evidentemente no tiene vacunados, que son los individuos de amarillo. En el caso de que se produzca alguna enfermedad infecciosa y que pueda ser transmitida fácilmente a la población, los pocos casos que pueden ocurrir pueden llevar a un evento epidémico importante, en el cual todos los individuos azules que no estaban protegidos, a pesar de estar sanos, entren en la condición de tener la infección. La vacunación, desde el punto de vista individual, lo protege al individuo vacunado. Acá tenemos algunos pocos individuos en esta población que están vacunados, que no se van a infectar, lógicamente, si hay una epidemia, pero fíjense cómo la población en su totalidad, la diseminación sigue a los individuos susceptibles. Por lo tanto, los planes de vacunación siempre pretenden que el nivel de vacunación sea lo más alto posible. 90-95% de la población tendría que estar vacunada, es algo que está ocurriendo con el sarampión actualmente por estos movimientos antivacunas, y donde ustedes ven que si se alcanza un porcentaje muy alto de vacunación, los pocos individuos susceptibles que estén inmersos en esa población no van a infectarse, dado que toda la inmunidad que tiene la población está generando una situación de barrera. Esto se lo llama efecto rebaño y lo van a ver claramente en el teórico que va a dar la doctora respecto de vacunas. Vamos a definir también las infecciones en función de su duración, lo que sería la temporalidad de una infección. Vamos a definirlas como agudas, aquellas que se desarrollan en un periodo corto de tiempo. Se pueden en su mayoría autolimitar en un plazo de días, semanas. Esto nos va a definir como una infección aguda. Lógicamente puede ocurrir que alguna de estas infecciones termine con un curso fatal, como es el caso de influenza. ¿Sí? De ninguna manera esto quiere decir que no sean infecciones graves, pero sí que normalmente se autolimitan, ya sea por características del propio microorganismo o incluso porque la respuesta inmune lleva a la limitación de la infección aguda. Para nosotros las infecciones crónicas son las que se desarrollan más lentamente y que pueden persistir en el tiempo con la multiplicación de la gente a lo largo del tiempo y con daño que puede ser a largo plazo relacionado a la interacción del patógeno con el individuo. La tuberculosis, las hepatitis virales de tipo B y C son los ejemplos más claros de esto, al igual que la infección por HIV. Y luego hay infecciones que nosotros vamos a denominar como subagudas, que tienen que ver con especialmente algunas entidades que afectan el sistema nervioso central y que de alguna manera son infecciones lentas, de evolución muy lenta, y que terminan en un proceso a mediano plazo de algunos meses o años en alguna enfermedad característica. Después también ustedes deben recordar de microbiología 1 que existen las infecciones latentes. Esto es cuando el agente
que se establece en un individuo puede permanecer en estados, en periodos en los cuales no se multiplica. Esto es un mecanismo de evasión a la respuesta inmune bastante conocido ya por nosotros y que ante determinadas situaciones puede recuperar esa capacidad de multiplicarse y volver a producir síntomas de enfermedad, no siempre la misma. En algunos casos, acá ponemos como ejemplo el zóster, vamos a ver que no siempre el zóster representa lo que era la varicela, pero que en el periodo desde la varicela hasta el zóster se dan ciertas condiciones en las cuales el individuo puede desarrollar una enfermedad asociada a esta reactivación. Bien, en toda infección hay factores predisponentes por parte de los individuos que pueden verse afectados. Hay individuos que pueden tener mayor susceptibilidad a enfermarse, a tener una infección determinada, o que puedan alterar el curso de la enfermedad o de la infección que se está provocando. Acá tienen algunos ejemplos que tienen que ver con las infecciones urinarias, por ejemplo, en el género femenino es más frecuente porque hay una predisposición anatómica que las puede provocar. El clima básicamente nos hace a todos más susceptibles a ciertas infecciones respiratorias durante el invierno. La edad, ustedes van a ver que existen recomendaciones para la vacunación en extremos etarios para ciertas infecciones respiratorias en particular. La nutrición, las condiciones heredadas por alguna enfermedad de base que se haya heredado genéticamente y que de alguna manera predisponga para determinadas enfermedades infecciosas, y lógicamente lo que tiene que ver con situaciones vinculadas a intervenciones médicas como son la quimioterapia y los trasplantes que de alguna manera modifican el entorno inmunológico del individuo y que desde ya predispone a cierto tipo de infecciones. Por supuesto también están las inmunosupresiones que son adquiridas por otras infecciones microbianas que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la infección por HIV y el SIDA. Ahora bien, ¿de dónde se adquiere una infección? Ya hablamos de contagio versus transmisión y vamos a hablar un poquito de las fuentes de infección. En primer lugar vamos a hablar del concepto de reservorio. El reservorio es una fuente continua de infección. Hay infecciones por las cuales el reservorio es humano, donde puede ser una persona que tenga síntomas, que es una persona que padece la enfermedad, o individuos que son portadores, tienen el microorganismo pero no tienen manifestaciones. Esto desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista epidemiológico es bastante crítico, porque habiendo muchas infecciones asintomáticas, lógicamente es mucho más difícil controlar que haya transmisión en la comunidad. Por otro lado, están las zoonosis. Normalmente las zoonosis las vamos a ver en distintos capítulos de esta cursada, que tienen que ver con infecciones que afectan a animales que pueden estar en el ámbito doméstico o ser animales salvajes y que pueden ser transmitidas al hombre bajo distintas circunstancias. Contacto con los animales o sus desechos, la ingesta de los animales también o sus productos, o sea, podría ser una transmisión de tipo alimentario, ¿sí? O por la presencia de algunos artrópodos que puedan tener actividad hematófaga y que de alguna manera puedan transmitir algunos gérmenes o algunos agentes en este tipo de situación. Y también el ámbito inerte, o sea, reservorios, lo que nosotros llamamos como reservorios no viables, que tiene que ver con el suelo, el agua, la contaminación de alimentos, que es la presencia de microorganismos que pueden estar presentes por contaminación en distintos utensilios o en distintos elementos que utilizamos para la ingesta. Esto es básicamente contaminación que puede tener origen fecal o origen urinario. Bien, cuando hablamos de la transmisión de las enfermedades infecciosas, vamos a relacionarlo con determinados factores. En primer lugar, la fuente de infección, ¿sí? Lógicamente, de dónde proviene, cómo se adquiere, si es una zoonosis, si viene por un vector, si es interhumana. Otro concepto que también es importante que empecemos a trabajar es el concepto de inóculo. ¿Cuántos gérmenes es necesario que estén presentes como infectantes en un determinado fluido, en un determinado espacio? Esto puede ser ambiental, etcétera. La cantidad de microorganismos que es necesario para transmitirle, para que se establezca la infección en una persona. Vamos a ver que esto es variable. Puede haber agentes que tengan un inóculo muy bajo y que esto sea suficiente, o sea, un bajo número de microorganismos suficiente para establecer la infección, o algunos otros que requieren un poco más. Los microorganismos también tienen resistencia al medio ambiente, por lo tanto, hay algunos que pueden persistir mucho más en el medio sin perder su capacidad infectante. Entonces es importante que conozcamos cuáles son aquellos que pueden establecerse en el medio ambiente como dentro de materia inerte y que puedan llegar a tener la capacidad de, aún después de mucho tiempo, poder infectar. Y lógicamente la frecuencia de contactos entre individuos infectados e individuos susceptibles es un concepto que tiene mucho que ver con lo que ya hablamos respecto de la inmunización con vacunas, etcétera, y que de alguna manera puede cambiar el curso poblacional en una situación de epidemia, por ejemplo. Entonces, el contacto con los agentes infecciosos se puede dar de varias maneras. Vamos a diferenciar tres en particular. El contacto directo tiene que ver con el contacto físico entre una fuente de un individuo infectado con un hospedador susceptible. Esto es lo más frecuente en las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay contactos indirectos que tienen que ver con la transmisión a través de fomites, de objetos inanimados, por contaminación de aguas, de alimentos, de superficies, a través de fluidos tanto de animales como de seres humanos que pueden estar contaminando nuestro ambiente y que de esa manera se adquiera la infección. Esto tiene mucha importancia en algunas situaciones en particular, como vamos a ver cuando empecemos a estudiar las infecciones intrahospitalarias, etcétera, donde no hay un contacto directo con un individuo infectado, sino que a través de determinados elementos que se utilizan en el ámbito hospitalario o en el ámbito del cuidado de la salud, puede llegar a transmitir enfermedades infecciosas. Y un punto que también es importante que lo analicemos y que lo veamos por su relevancia epidemiológica, tiene que ver con los vectores. Nosotros vamos a definir dos tipos de vectores artrópodos. Los vectores que son mecánicos, que son aquellos que llevan el patógeno en su cuerpo, en las patas, y contaminan distintos elementos o alimentos que nosotros tenemos en nuestro ambiente natural. Es una aportación mecánica y es una contaminación mecánica de nuestro entorno, pero cobran una relevancia epidemiológica muy importante aquellos que son vectores biológicos, que son artrópodos principalmente, que se infectan con el agente etiológico, y el agente etiológico desarrolla su ciclo dentro de este individuo, se multiplica en el mismo, y el mismo forma parte de un mecanismo de transmisión en el cual tenemos varios ejemplos para desarrollar a lo largo de la cursada que tienen que ver con el Chagas, la malaria, el dengue, el chikungunya, el Zika y todos los arbovirus que vamos a desarrollar a lo largo de esta cursada.
Entramos en un capítulo que nos parece que es central también para la asignatura, que es el concepto de profilaxis. Este es un concepto que en la medicina tiene un contexto muy amplio y no es solamente exclusivo de las enfermedades infecciosas, ¿sí? La profilaxis es prevención, es prevenir complicaciones en distintos tipos de enfermedades para poder llegar a mantener la salud de las personas. Este es el contexto amplio y abarcativo que tiene esto. O sea, todo tipo de intervención médica que permita de alguna manera resolver o evitar complicaciones o enfermedades que puedan producirse en una persona. Sean estas enfermedades metabólicas, sea esto, por ejemplo, enfermedades cardíacas, qué prevención se hace de un infarto de miocardio, ¿sí? Por ejemplo. A nosotros nos interesa en particular que hablemos de las enfermedades infecciosas y todo lo que involucra a la microbiología 2 en este contexto. Básicamente, el primer concepto que queremos que ustedes tengan es que la profilaxis, en el sentido amplio para las enfermedades infecciosas, son medidas que tienden a prevenir las infecciones o también las enfermedades provocadas por los agentes microbianos. Vamos a ver que esto tiene un rol muy importante en términos de salud pública y no solamente a nivel individual, y vamos a desmenuzar un poquito este tipo de conceptos. Yendo de lo más general a lo más particular, en primer lugar, todas aquellas medidas que tengan un control sobre el ambiente donde viven las personas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el control de vectores, ¿sí? Dengue y otros arbovirus, el Chagas, etcétera, el descacharramiento, las recomendaciones que a nivel de salud pública se le hacen a la población para evitar los criaderos de mosquitos y las medidas tendientes a eliminar vectores en el caso de la enfermedad de Chagas, en viviendas precarias que tienen una estructura que favorece el desarrollo de estos vectores, el control de roedores, ¿sí? Básicamente, como grandes ejemplos, son las infecciones por hantavirus, la leptospirosis, ¿sí? Que en ciertas circunstancias generan brotes bastante importantes que afectan a la salud humana, y lo que hace al saneamiento ambiental, ¿sí? Especialmente en aquellas viviendas que carecen de agua potable, carecen de cloacas y en las cuales de alguna manera hay que hacer un tipo de control sanitario para evitar infecciones gastrointestinales, por ejemplo, y otras vinculadas a este tipo de necesidades básicas que están insatisfechas en la población. Estas medidas ambientales tienen un componente de salud pública fundamental desde ya. También hay medidas de tipo individual que la población tiene que conocer en el quehacer cotidiano, ¿sí? Que tiene que ver muchas de ellas con lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que son infecciones, pueden ser intoxicaciones, toxinfecciones, esto vamos a ver, hay un capítulo bastante importante de esto en la cursada, que tiene que ver con la cocción adecuada de los alimentos, especialmente los productos cárnicos, ¿sí? La higiene frecuente, el lavado de manos en la manipulación de estos elementos, la correcta manipulación de los alimentos y limpieza de las verduras, etcétera, y manipulación adecuada y consciente de las carnes y las verduras con ciertas pautas que tienen que ver con no mezclar elementos, utensilios que se utilizan para el procesamiento de algunas y de otras. Este es un capítulo que además es muy complejo, que abarca también la producción de los alimentos que uno compra en los mercados y que tiene reglas bastante estrictas. La Argentina tiene lo que se llama un Código Alimentario Nacional, que establece pautas para el procesamiento adecuado con el fin de evitar precisamente a través de la ingesta de alimentos elaborados las infecciones gastrointestinales o enfermedades asociadas a toxinas que puedan tener un origen microbiano. Y precisamente, distintas enfermedades que vamos a ver a lo largo de la cursada se asocian, algunas de ellas son bastante graves, ¿sí? Se asocian a la ingesta de elementos que no son controlados precisamente en su elaboración, elementos caseros que uno puede comprar en la ruta, puede comprar en la calle, y cuyo origen y elaboración no tienen adecuadas normas de seguridad y de higiene para evitar esto. En este sentido, medidas individuales que es hacer recomendaciones específicas respecto de evitar el consumo de estos productos, y de salud pública controlar que estos productos que no tienen un control sanitario adecuado no sean vendidos, no sean ofrecidos en mercados informales. Ahora bien, si vamos al concepto de profilaxis como una medida de intervención médica, ¿sí? Vamos a describir básicamente dos conceptos muy importantes. El primero es la quimioprofilaxis, que es la administración de antimicrobianos para prevenir una infección o un cuadro de enfermedad que se pueda manifestar en forma activa. Por otro lado, también existe la inmunoprofilaxis, que tiene que ver con generar en el individuo un estado inmune para prevenir la infección o un cuadro de enfermedad asociado a esta enfermedad. Entonces vamos a ver brevemente qué ejemplos tenemos de cada una de estas circunstancias. Pueden ver ustedes que como ejemplos de quimioprofilaxis hay distintas circunstancias y escenarios que son variados, ¿sí? El uso, por ejemplo, de antiparasitarios para prevenir el paludismo, en lo que se denomina la medicina del viajero, personas que van a viajar a áreas endémicas y donde hay alta transmisión de Plasmodium, deben recibir previo al viaje, durante el viaje y post viaje, una cobertura con antiparasitarios para evitar precisamente que se produzca la infección o en el caso de producirse que haya formas graves, ¿sí? Vamos a ver también en la cursada que en algunos casos se utiliza como profilaxis post-exposición. Esta es una situación en la cual ustedes como futuros médicos y personal de salud, el uso de antirretrovirales en el caso de la infección por HIV ante un accidente o alguna situación de alto riesgo de exposición al virus debe ser administrada, especialmente el personal de salud tiene un riesgo aumentado a esto, precisamente por maniobras invasivas que puede estar haciendo con un paciente el cual pudiera estar infectado por HIV. Lo mismo ocurre en hepatitis B y con otras situaciones. El uso de antivirales en el caso de HIV es muy importante en este punto. Y en otros casos, el uso de antibióticos para evitar la infección de individuos que están con alto riesgo de contagio, ¿sí? Cuando hay un caso en un grupo familiar, por ejemplo, o evitar el desarrollo de la enfermedad en aquellos que han sido infectados muy recientemente, son intervenciones farmacológicas, médicas, que se involucran dentro del concepto de profilaxis que nosotros queremos dar. Hay un capítulo muy importante en el caso de los individuos que tienen contextos especiales, especialmente vinculados a lo que es su sistema inmune, en los cuales puedan ocurrir eventos de infección, precisamente por estar sujetos a un tratamiento para evitar rechazos en los trasplantes, pacientes que son HIV positivos o que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida deben recibir fármacos específicos para evitar infecciones oportunistas, el contexto de las infecciones de transmisión vertical, que también es muy importante, y pacientes que están internados, pacientes críticos en situaciones particulares, y en los cuales se sabe hay una susceptibilidad muy grande de poder adquirir infecciones en el ámbito intrahospitalario. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando en cada uno de los capítulos que conforman nuestra asignatura.
Por último, las medidas de intervención que involucran a la inmunoprofilaxis. Ustedes saben que la inmunidad uno la puede adquirir a partir de dos caminos. Lo que es la inmunidad activa, que tiene que ver con el desencadenamiento de una respuesta inmune específica de larga duración, que tiene que ver con la memoria inmunológica, etcétera, y que de alguna manera tiene que ver con los mecanismos que se desencadenan ante la presencia de un antígeno desconocido para el individuo y que establecen un estado inmunológico que podrá o no ser protector. Eso después lo podemos discutir. También está la inmunidad pasiva, y esto es cuando uno recibe elementos preformados de la respuesta inmune externamente y que de alguna manera pueden establecer temporariamente y en forma mucho más rápida un estado de inmunidad. Entonces, repasando estos conceptos de inmunidad activa y pasiva, vamos a empezar a trabajar con algunos de ellos. Tanto la inmunidad activa como la pasiva puede ser natural o puede ser artificial. La inmunidad natural, en el caso de ser activa, es aquella que nos confiere haber tenido una infección y que de alguna manera, si esa infección se ha resuelto, se genera un estado inmune de larga duración que de alguna manera nos protege para una nueva infección. Esto no ocurre con todas las infecciones, esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Pero muchas infecciones que uno adquiere en la infancia o cuando es joven generan una inmunidad de larga duración de los cuales tenemos algunos ejemplos, como es el caso del sarampión, rubiola, la hepatitis A, donde prácticamente naturalmente adquirimos un estado inmune por haber estado en contacto con el agente. También hay inmunidad natural de tipo pasivo. Esto es lo que normalmente le transfiere la madre al feto, en el caso de una transferencia transplacentaria de anticuerpos, ¿sí? O al neonato en el momento de la lactancia, que es un mecanismo natural que de alguna manera desde el momento del nacimiento empieza a proteger en los primeros meses de vida al neonato, pero que lógicamente no va a tener, al no ser activa, ¿sí? No va a tener una larga duración y va a terminar decayendo a lo largo del tiempo. Los esquemas de vacunación, quiero comentarles que se desarrollan a nivel nacional en el ámbito de la salud pública, contempla precisamente el periodo en el cual un bebé, un neonato, estaría protegido por la presencia de anticuerpos maternos, ¿sí? Pero donde mayor importancia tiene la intervención médica en las medidas de salud pública en la inmunidad activa y pasiva es en el concepto de la inmunidad artificial, ¿sí? La inmunidad artificial activa claramente tiene un ejemplo inequívoco, que es la vacunación, ¿sí? Generalmente una vacunación tiene una larga duración, pero ustedes van a ver que los esquemas de vacunación, que los vamos a ir viendo a lo largo de la cruzada, requieren en algunos casos de refuerzos, o en algunos casos hay que revacunar a un individuo, donde cada 10 años, por ejemplo, el gran ejemplo de esto es la antitetánica, que cada 10 años se requiere de una nueva vacunación para prolongar ese periodo. Esto depende de cada entidad a la cual estamos haciendo la vacunación, es variable y lo van a ir viendo y aprendiendo a lo largo de la cursada. ¿Qué es lo que hace una vacunación? La vacunación, en primer lugar, pretende prevenir la infección, ¿sí? Y cuando uno da, por ejemplo, la triple viral, sarampión, parotiditis, rubiola, lo que se pretende es que ninguno de los vacunados vaya a tener la infección de por vida. Muchos de estos ejemplos han sido muy exitosos, como es el caso del sarampión, como es el caso de rubiola y parotiditis, aunque si se baja el porcentaje de individuos vacunados, como hemos visto en algunas diapositivas anteriores, el efecto rebaño, ¿sí? Etcétera, bueno, esto puede generar baches en la población de individuos no inmunizados y podría reemerger alguna de estas infecciones. Por lo tanto, el tema de vacunación es un tema central que nosotros queremos insistir y que queremos que lo tengan bien claro. También una vacunación puede evitar formas graves. No todas las vacunas protegen para la infección, pero sí pueden evitar formas graves, especialmente en individuos más susceptibles. Un gran ejemplo de esto es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, ¿sí? Una persona vacunada con la BCG puede tener tuberculosis, pero si está vacunada con BCG en el momento del nacimiento, en las primeras horas de nacido, se puede evitar una infección que puede tener consecuencias muy graves, como es el caso de una tuberculosis diseminada y afección a nivel del sistema nervioso central. O sea que esta es una vacuna que no evita las infecciones, pero sí evita las formas más graves y prepara al individuo a las formas más graves. Y también hay vacunas que no actúan sobre el agente en sí mismo, sino que lo que hacen es neutralizar toxinas que puedan estar a nivel sistémico a partir de un foco de infección localizada. El tétano, por ejemplo, ¿sí? La vacuna antitetánica es un toxoide, ¿sí? Que de alguna manera se administra para precisamente neutralizar la circulación de la toxina en un individuo que a través de una lesión ha sufrido una infección localizada por el Clostridium tetani. Y también la inmunidad pasiva, en este caso artificial, tiene un rol muy importante en el contexto de la intervención médica. Básicamente, al igual que ocurre en el caso de la inmunidad natural, la protección que confiere la inmunidad pasiva es de corta duración. Pero tiene generalmente un mecanismo de acción que es bastante rápido, porque una vez que se administra no hace falta que se desencadene el mecanismo inmunológico para poder llegar a la respuesta adaptativa, sino que en realidad empieza a actuar en muy poco tiempo. Desventaja es la corta duración, pero se utiliza especialmente para evitar infecciones, en el caso de la profilaxis pre y posexposición, ¿sí? Vamos a ver ejemplos a lo largo de la cursada, y también puede utilizarse como una terapéutica para evitar en casos de infección que se produzcan casos graves de enfermedad. Y les voy a mostrar otro ejemplo. Acá tienen el plasma de convaleciente, algo que se habla mucho hoy en día desde que está la pandemia del SARS-CoV-2, en el caso de un tratamiento para evitar la enfermedad por SARS-CoV-2, que es el COVID-19, viene tradicionalmente de un desarrollo que se realizó en Argentina, que se utilizó como tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina y que fue muy exitoso en los momentos en los cuales se comenzaba y no había una vacuna, ¿sí? Comenzaban los brotes de esta enfermedad asociada al virus Junín. El plasma de convaleciente se obtiene de donantes que se han recuperado, que ya han padecido la enfermedad, que tienen un título de anticuerpos que sea importante y que los mismos se pueden administrar a un individuo infectado como tratamiento, principalmente para evitar las formas graves, ¿sí? Este es un caso de lo que se denomina una plasmaféresis, en el cual se saca plasma de esa persona y se le va a administrar
como si fuera una transfusión, al individuo que está infectado para neutralizar el agente que pueda estar asociado a su padecimiento. El otro concepto es el concepto de la gamma globulina hiperinmune. En este caso son inmunoglobulinas que son específicas, que están dirigidas contra determinados antígenos del agente en cuestión y que son purificadas y concentradas en un preparado en particular. Esto se aplica como profilaxis en distintas situaciones. Acá tiene el caso del virus de hepatitis B, se utiliza en la rabia, se utiliza en la intervención en un caso potencial de tétanos, para algunas infecciones como es el caso producidas por el virus varicela zoster, etc. Hay distintos formatos y distintas situaciones en las cuales estos componentes de gamma globulina hiperinmune se puede utilizar en pacientes. También van a ver que existe lo que se denomina la gamma globulina estándar. Estos son pools de anticuerpos que se obtienen de personas que han sido inmunizadas, por ejemplo, por la vacunación, o que han tenido infecciones que son muy prevalentes en la comunidad. Y que de alguna manera estos anticuerpos concentrados, en su totalidad, pueden proteger frente a una amplia gama de microorganismos en situaciones terapéuticas particulares o con indicaciones médicas particulares. Estos anticuerpos no son específicos contra un agente, sino que están básicamente concentrando anticuerpos contra lo que la población tiene mayor inmunidad y se puede utilizar como profilaxis en los casos, por ejemplo, de hepatitis A. Si hay un grupo familiar en el cual hay uno o dos casos de hepatitis A, esto podría, digamos, utilizarse como profilaxis preexposición o posexposición o con indicaciones muy especiales en casos de pacientes que requieren, digamos, de alguna manera de una cobertura por ciertos agentes. Por otro lado, y para terminar, los anticuerpos monoclonales, que ustedes saben se desarrollan bajo una tecnología que descubriera César Milstein en su momento, que se hacen en animales y que de alguna manera son anticuerpos muy específicos, que están humanizados y que de alguna manera presentan una alta especificidad y capacidad de neutralización de agentes antigénicos específicos. Uno de los grandes ejemplos, y que ustedes lo van a ver a lo largo de la cursada, tiene que ver con las infecciones por el virus sincicial respiratorio, del cual hoy en día no hay todavía una vacuna, pero sí hay una forma terapéutica de neutralizar el virus en casos graves de bronquiolitis, capítulo de infecciones respiratorias que vamos a recorrer a lo largo de la cursada. Bien, por último, un concepto que también es importante que tengan presente, porque lo vamos a trabajar en varios capítulos dentro de microbiología 2, tiene que ver con la microbiota que nosotros portamos. Nosotros al momento de nacer somos colonizados por una gran cantidad de microorganismos que están en el ambiente, que están en nuestros familiares, que lo portan nuestra madre, y estos microorganismos empiezan a generar una relación simbiótica con nosotros, con lo cual empezamos a establecer de alguna manera una relación que nos beneficia absolutamente. La microbiota intestinal nos produce enzimas que contribuyen a la digestión, sintetizan vitaminas, etcétera, etcétera. Ocupan además un rol central dentro de lo que es la estimulación de la respuesta inmune a nivel intestinal. Esto se lo ha visto en inmunología, el rol que tiene la inmunidad de las mucosas. Y de alguna manera, de esta microbiota normal que habitualmente nosotros tenemos, también existen algunos gérmenes que también por determinados periodos transitorios nos pueden colonizar, pueden estar presentes, la respuesta inmune los puede eliminar de alguna manera, pero no se establecen en modo permanente y no nos van a provocar ningún tipo de problema. Salvo algunas situaciones particulares, que es lo que vamos a ver y es lo que yo ya les definí como lo que significa un germen oportunista. Si se rompen las barreras inmunológicas, ya sea mecánicas o ya sea funcionales, lo que sería una inmunodeficiencia, entonces estos agentes podrían llegar a generar algún tipo de daño porque pierden esa contención que el sistema inmune nos brinda. Es importante considerar que en diferentes localizaciones del cuerpo humano la microbiota varía, ¿sí? El microbioma es variable, depende de la localización y esto precisamente tiene que ver con el sitio en donde pueden estar en equilibrio con nosotros. Cuando hay alteraciones funcionales o físicas que puedan llevar a que determinados agentes pasen a un lugar donde no estén específicamente integradas, ¿sí? no formen ese equilibrio simbiótico, se pueden producir algunos problemas que tienen que ver con enfermedades oportunistas. Pero a tal punto se llegó en el estudio del microbioma actualmente que básicamente hoy en día se utiliza el trasplante de materia fecal para restaurar la microbiota normal de un individuo que está enfermo o que tiene alguna afección. Esto es algo que ya está en la práctica, que se está estudiando para diversas enfermedades. Una de las más relevantes es la colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile, que vamos a ver en la cursada, y enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Muy bien, y con esto damos por terminado el primer teórico. Desde ya les digo, repito lo que les mencioné al principio, este es un teórico que sienta las bases de muchas cosas que vamos a ver durante la cursada, o sea que tenganlo en cuenta para el resto de los módulos que vamos a ir viendo a lo largo de la misma. En nombre del cuerpo docente de Microbiología 2 y en esta plataforma que estamos trabajando, les deseamos lo mejor, esperemos que tengan muchos éxitos y estamos a disposición para las consultas por los canales que están habilitados para esto. Chao, nos vemos pronto.